Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Pensamiento Digital. Hoy os traemos un programa de total actualidad porque entrevistamos a Álvaro Falcones, que es co-CEO y también cofundador de TaxDown. Y si no conoces TaxDown, deberías, porque tienen una aplicación realmente útil para simplificar y pues para sacar más partido de la declaración de la renta, y ya sabes que estamos en campaña. Pero la razón de traerles, como no puede ser de otra manera, es porque llevan ya unos años aplicando inteligencia artificial, en su caso para conseguir reducir lo que nos toca pagar, que ya veremos lo que nos cuenta Álvaro sobre el tema, o también incluso para aumentar lo que nos tienen que devolver, si es que es el caso. Bueno, ya veréis que Álvaro tiene una trayectoria muy interesante, más allá de esa conversación sobre inteligencia artificial, y en la entrevista se nota que no se han subido a la ola de esta tecnología porque esté ahora de moda y que saben lo que se están haciendo. Como siempre, yo hago solo de mero preguntador y trato de que no se nos escapen las cosas más interesantes pues que nos pueda contar, en este caso, Álvaro. Yo soy Frankie Carrero y mi único cometido es el de servir de excusa para que compartan con nosotros pues, todo su conocimiento. Recordad que Pensamiento Digital estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que os podéis suscribir si os gusta el programa y, sobre todo, si no os queréis perder las novedades que vayan saliendo. Así, además, nos vais a ayudar a que nuestro podcast siga creciendo de alguna manera. Si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas, correcciones, podéis escribirnos a pensamientodigitalpod@gmail.com o podéis enviarme también un mensaje directo a través de LinkedIn. Y también os animo a seguirnos en nuestra tertulia, nuestro podcast hermano. Ya sabéis que es una tertulia sobre inteligencia artificial de iHackers, donde Luis Martín, José Carlos Cortizo y yo mismo pues, analizamos las noticias más recientes de cada semana. Y de momento, como siempre, antes de pasar a la entrevista, vamos a poner un poco de contexto con lo que está pasando estos días en el mundo de la inteligencia artificial, y la verdad es que está habiendo bastante ruido y a muchos niveles distintos. Por ir más o menos rápido, por un lado tenemos a grandes players como OpenAI, como Anthropic o Google pidiendo al gobierno americano ayuda para luchar contra los vientos que vienen de Oriente, de China en este caso. Por otro lado, pues estas empresas están teniendo unos resultados bastante buenos, con las expectativas para OpenAI a final de año de estar haciendo más de 1.000 millones al mes. Y tenemos a la vez empresas chinas proporcionando modelos muy potentes a precios muy baratos o incluso en formato open source. O sea, como veis, aquí hay un cóctel que, bueno, pues que hay que ver qué es lo que nos puede traer en los próximos meses. Y mejor no entraré, de momento al menos, en este tema de los aranceles que están revolucionando todo en general, pero que la inteligencia artificial también pueden tener un impacto. Iba a decir además que estaban revolucionando medio mundo, pero es que realmente se está revolucionando el mundo entero. Así que eso no entraremos de momento, pero que no se nos olvide cuando contextualicemos el programa que eso está por detrás, ¿no? Y tenemos también, pues con todo este ruido que os estaba diciendo, tenemos también a escritores británicos que se están echando a la calle para protestar, pues en este caso por el uso indebido que dicen que ha hecho Meta de sus libros, de libros disponibles en una biblioteca, no sé si decir pirata, clandestina o no autorizada. La biblioteca se llama LibGen y que contiene más de 7.500 millones de libros. Tenemos también, por otro lado, un estudio reciente que dice que solo el 15% de los americanos que trabajan en inteligencia artificial dicen que tendrá un impacto negativo en su país en los próximos 20 años. Mientras tanto, el 17% de los usuarios que son más generales creen que ese impacto será positivo. Repito, 15% de los que sí están metidos en inteligencia artificial creen que el impacto puede ser negativo en los próximos años, pero de los que no están metidos en inteligencia artificial, el 17% solamente cree que va a ser positivo. Seguimos con estudios. Hay otro estudio de un ex investigador de OpenAI que plantea para 2027 un escenario donde la inteligencia artificial, según él, habrá superado a los humanos en apenas 2 o 3 años. Es decir, que a partir de 2027 y en unos 2 o 3 años se empieza a suceder una cadena de acontecimientos que en 2030 pues llevaría a que la inteligencia artificial nos habría superado y, según él, eso va a generar riesgos potencialmente catastróficos. Y por muy mal que nos suene, no es el único que lo dice, que tenga un cierto criterio, y DeepMind acaba de lanzar también un documento de 150 páginas, o sea, algo densito de leer, donde hablan de la seguridad, o más bien de la falta de seguridad que nos puede traer la AGI, la inteligencia artificial general. Y también señalan 2030 como el año en que podría llegar esta inteligencia artificial general, es decir, coinciden
con este otro estudio del ex investigador de OpenAI y avisan de que no todas las aplicaciones serán positivas. Pero bueno, yo no me lanzaría todavía a preparar este kit de supervivencia de 72 horas porque ahora mismo no son más que elucubraciones y tendremos que ir viendo cómo va a ir evolucionando todo en el tiempo. Mientras tanto, como dijo el bueno de Benjamin Franklin, o al menos creo que fue él, nada en este mundo es seguro, salvo la muerte y los impuestos. Y más allá de esta movida con los impuestos arancelarios que nos están llegando desde las Américas, os recuerdo que en el episodio de hoy celebramos de alguna manera que ha llegado esa bonita época en la que tenemos que preparar nuestras declaraciones de la renta y nos centramos en eso, que de momento no nos podemos escapar de hacer nuestra declaración y vamos a pasar a la entrevista con Álvaro. Espero que os guste. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte por el programa. No, Frankie, a vosotros por invitarnos y dejarnos compartir lo que no sabemos, que es que no sabemos nada, o sea que bueno, gracias. Bueno, yo tengo la impresión, por lo que he leído por ahí, que algo más, algo seguro que sabéis, ¿no? Algo más de lo que te piensas o de lo que dices ahora mismo y seguro que lo Algo, vas a demostrar durante el programa. nada, pues Bueno, vamos a ver, gracias. lo primero, vamos a empezar siempre, si nos puedes contar, por favor, pues sobre ti, tu background y cómo has llegado a todo este mundo de la inteligencia artificial. Claro, bueno, yo soy Álvaro, papá de tres, casado felizmente con mi mujer que se llama Patricia. En otra vida fui consultor estratégico, estudié finanzas en CUNEF aquí en Madrid y rápidamente me metí en el mundo de la consultoría, más porque era lo que sin pensar, ¿no? Era o banca de inversión o consultoría eran como los caminos. Y ahí sí que tuve la suerte de aprender mucho de diferentes industrias y proyectos y sobre todo irme a San Francisco, donde pasé varios años, y ahí descubrí que había otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que desde ese momento siempre había tenido algo con la tecnología, ¿no? Yo creo que desde pequeño tenía esa inquietud o esa curiosidad, pero San Francisco es lo que hace que explote todo, ¿no? Y me vuelvo aquí a España y de ahí Taxdown, y aquí en Taxdown lidero la parte de producto y la parte de comercial, ¿no? De ventas, que es muy interesante. ¿Y qué fue, hasta donde se pueda contar, qué fue lo que te cambió el chip en San Francisco? O sea, yo creo que fue la ambición de la gente. O sea, yo creo que en España tenemos como guaireado, ¿no? O sea, lo tenemos ahí intrínseco el pensar en que a veces no voy a ser capaz o no, esto no es para mí o esto solo pasa en Silicon Valley y en las películas y yo creo que lo primero para que las cosas pasen es creer en uno mismo y en que las cosas pueden suceder y yo creo que en España, pues no sé, te metes en esa rueda de la consultoría, del tal, te crees, no sé, que tienes que ser socio o pasar al siguiente nivel, no sé. Y ahí y te das cuenta allí que no, que la gente no tiene nada marcado, ¿no? Que ellos simplemente creen que pueden conseguir cosas y van y lo hacen. Yo creo que ese fue el cambio. Sí, eso que dicen de no sabía que no se podía hacer y por eso lo Sí, hice, ¿no? como los de... No pasa mucho en los World Records estos en atletismo, que uno lo pasa y de repente 5 en el mismo año lo pasan después, ¿no? Pues es interesante. Muy bien, y antes de, bueno, evidentemente vamos a hablar sobre temas relacionados con la inteligencia artificial, pero yo creo que estaría bien si nos puedes contar también lo mismo para poner en contexto qué es TaxDown y cómo surgió la idea, entre comillas. Claro, pues Taxon es la primera plataforma de taxes del mundo con inteligencia artificial que pretende, pues un poco la misión de la compañía es liberar al mundo de la burocracia, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Lo llamamos hace Sí. varios años Burocracy, lo llamábamos nosotros, que es, joder, es realmente duro ver cómo la gran mayoría de trámites por los que tienes que pasar aportan cero valor, porque eso estamos todos de acuerdo, es un trámite, y son súper engorrosos, ¿no? Y ahí vimos un problema muy grande a resolver que tenían millones de personas y hace 6 años pues fundamos TaxDown. El primer gran problema burocrático que vimos fue los impuestos y la verdad es que desde ese momento hemos crecido muchísimo, más de 4 millones o 3 millones y medio de usuarios alrededor del mundo, estamos en España y México, hemos ahorrado más de 400 millones de euros a la gente en deducciones que no vienen por defecto en ese borrador, o ese programa padre, fíjate el nombre que le pusieron, ¿no? Programa padre. Sí. Eh, pues ahorraos a la gente. O sea, yo siempre digo que nuestro trabajo es muy bonito porque devolvemos dinero, tiempo y les quitamos dolores de cabeza a la gente. Y todo desde el móvil, en una app, en 5 minutos. Es un poco la idea de TaxDown, ¿no? Y una de las cosas que suelo ver muchas veces en las empresas a la hora de empezar a aplicar inteligencia artificial es que no queda muy claro si es que estás buscando un clavo para tu martillo, es decir, un problema para solucionar con inteligencia artificial, o llega un punto en el que te encuentras un problema que ves que se puede solucionar con inteligencia artificial. ¿Cómo fue vuestro caso? ¿Visteis que había algo a resolver, esa burocracia que comentabas, y visteis que la inteligencia artificial era una solución posible, o ibais ya preparados con la idea?
Sí, yo creo que, como te decía al principio, no sabemos nada. Entonces, ahora a todo lo pasado todo es más fácil, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo de volver de San Francisco, inteligencia artificial. Yo vuelvo en 2018 y ahí ya inteligencia artificial, machine learning, o sea, estaba cogiendo como mucho peso. Y vuelvo aquí, me acuerdo, y nos pusimos a resolver el problema de la declaración de la renta, que técnicamente es un problema complejo. Hay un cuatrillón de alternativas de hacer la declaración de la renta. Que exista la vida son 400 cuatrillones o 400 veces menos. Y yo llegó un momento en el que decía a Joaco, que es nuestro CTO, es el técnico real, le decía, joder, Joaco, esto de la inteligencia artificial, si yo le doy una declaración, es muy probable que me defina cuál va a ser el siguiente campo de la declaración, ¿no? Esto fue mi thinking hace muchísimos años. Y Joaquín, Sí. con mucho criterio, me dijo, no, es imposible, ¿no? Hay tantos, o por lo menos no se puede hacer hoy, ¿no? Hay tantas variables que correlan en una declaración de la renta, como vemos, ¿no? Ese cuadrillón de alternativas, que sería muy difícil para un sistema de inteligencia artificial, o por lo menos para los que teníamos en 2018 de hacer, ¿no? Y ese fue como el primer contacto donde ya nos dimos cuenta de que, joder, con un número determinado de declaraciones, tú podrías definir cuál va a ser la siguiente declaración, ¿no? O cómo va a ser, por decirlo de otra manera. Y bueno, la siguiente, y bueno, lo montamos más a través de reglas, etcétera, menos AI. Y ya lo siguiente nos invitan un día. Joaquín era un enamorado de la inteligencia artificial y siempre estaba al día. Tuvo el primer libro este de O'Reilly, de GPT-2, etcétera. Ujú. O ya se podían hacer las primeras cosas. O sea, ya no había salido ChatGPT y nos invitan a ir a OpenAI, a San Francisco, a las oficinas y conocer a Sam Altman, ¿no? Y entonces hace 4 años, antes de GPT, nos vamos allí, nosotros estábamos en México que habíamos abierto y nos cogemos un vuelo, nos vamos a San Francisco y nos sentamos allí y entra Sam Altman en la oficina, en el sitio donde estábamos, y yo pensaba que era el becario, iba con una sudadera allí destendida y tal, se pone con el ordenador y yo digo, pues ha venido aquí el chico, el becario, a prepararle el ordenador a tal. Y nada, y se puso a hablar y nos enseñaron GPT. Y nos enseñaron GPT antes de que fuese comercial, ¿no? Y claro, mi CTO y yo, o Joaco, que es el CTO, pues joder, nos volvimos locos. Volvimos a Madrid contando que es que habíamos visto el futuro, o sea, que era lo más impresionante que habíamos visto. Y entonces, nada, nos pusimos a trabajar. Yo creo que fuimos una de las primeras empresas en España que conectamos vía API con OpenAI. Y a partir de ahí, el primer caso de uso que nosotros encontramos fue darles un copiloto a nuestros asesores fiscales, ¿no? En Taxdown mezclamos no solo la parte tecnológica, sino con el servicio, ¿no? Y el asesor. Creemos mucho en el humano, en el centro de las decisiones. Y lo que hicimos fue potenciar a estos asesores con una herramienta que les permite, cuando alguien pregunta una duda de fiscalidad, que puede ser de cualquier cosa, de ese cuatrillón de alternativas, Sí. pues nosotros le ayudamos a darle una respuesta, ¿no? Que él puede validar, completar. Y ahí también metimos a la parte de Human Eval, de labeling, ¿no? De conseguir tener información de calidad y buena y sana. Y yo creo que al principio, hace 3 años, la batalla era un poco la que tú decías, Frankie, pues ¿dónde metemos AI? El caso que uso es bueno y tal. Y yo creo que ya estamos en un punto en el que al revés, ¿dónde no vas a meter AI? Porque yo no conozco un solo caso de uso ya en el que esto no tenga muchísimo sentido. Así que nada, estamos completamente, nosotros hemos hecho un cambio estratégico a nivel de compañías hace un año, en que estamos fully orientados a ser una empresa de inteligencia artificial y apalancarla en cualquiera de las cosas que hacemos. O sea, ya desde la experiencia en el producto, los asesores que hablábamos, el chatbot de los asesores que hablábamos antes, o simplemente revisar declaraciones de la renta, ¿no? Hay muchísimos casos de uso. Y vosotros entonces lo tenéis ya muy ramificado. ¿Lo estáis aplicando en muchos casos de uso dentro de la empresa o es un roadmap lo que tenéis? No, tenemos un roadmap, pero ya hay varios, ¿no? Implementados incluso y funcionando. Pues el primero que te contaba, el de el copiloto de asesores. Bueno, por Sí. supuesto, nosotros, una decisión estratégica que hicimos en la compañía muy pronto fue dar a toda la compañía ChatGPT Pro y en algunos casos les damos la versión superior de 200 euros, pero a todos los empleados de la compañía, pero desde hace 2 años, ¿no? Que yo, por ejemplo, mi mujer trabaja en un banco español, voy a decir el nombre, y aún no les dejan usar GPT, ¿no? Pues nosotros Ya. llevamos todos los equipos, marketing, contenido, ventas, trabajando y potenciándose con GPT y las habilidades que esto da. Eh, pero luego casos de uso propios como tal, el del copiloto que te contaba, luego hemos creado un WhatsApp en México en el que te permite hablar con él y presentar tu declaración de la renta vía WhatsApp. O sea, ya ni siquiera tienes que entrar en el producto, Sí. loguearte y hacer la experiencia en el producto, sino que directamente puedes hablar con tu agente de inteligencia artificial y resolver el problema. Y ahora estábamos mirando, por ejemplo, la recomendación de planes, ¿no? Nos pasa mucho que nosotros en TaxDown tenemos muchos planes dependiendo un poco del nivel de servicio que quieres y de la complejidad que tengas. Pues no es lo mismo una declaración sencilla que un
una crypto sister que tiene una declaración complejísima, que quiere hablar con un asesor, etcétera. Pues muchas veces hay diferentes variables que nos pueden ayudar o pueden ayudar a una inteligencia artificial a recomendar el plan adecuado a la persona adecuada, que para nosotros es tan importante, ¿no? O sea que sí, muchos casos de uso y seguimos trabajando aún en más, ¿no? Visionamos mucho esa experiencia full y agéntica en el que tú puedes hacer tu declaración, ya sea por voz, a través de WhatsApp, ¿no? En eso estamos, yo creo. Me parece muy interesante y atrevido también, viendo un poco el panorama, porque una de las cosas que también nos encontramos muchas veces es ese miedo a darle autonomía a la inteligencia artificial. Estás hablando de asistentes que ya son copilotos, ¿no? Y ya te permiten preguntarle cualquier cosa que tenga que ver con tu declaración. Estabas hablando de un asistente que también va a hacer recomendación de planes de forma autónoma, por lo que nos estabas contando, que seguramente en un momento determinado, si hace falta, va a entrar una persona, ¿no? Porque siempre hay casos en los que no queda más remedio. Pero la mayoría de las empresas no confían todavía en darle esa autonomía a la inteligencia artificial. Están como con miedo, con pies de plomo, dando pasitos pequeños. ¿Qué es lo que os hace a vosotros confiar tanto? En que seguramente es la experiencia, ya lleváis tiempo trabajando con ello, ¿no? Pero ¿qué os hace confiar tanto como para darles autonomía completa a un agente? Pues nosotros queremos no tanto en que la IA sustituya al humano, ¿no? Sino que la batalla será, oye, ¿tú qué prefieres? ¿IA o humano más IA, ¿no? Y nosotros preferimos el humano más IA. Pues es verdad que, o sea, de lo que alucinaba a lo que alucina no hay nada que ver, eso es importante, pero es verdad que para procesos tan deterministas como el nuestro, es decir, tú piensas que solo hay un resultado correcto de la declaración de la renta. Esto es como lanzar un cohete, o sea, no hay dos resultados para tu declaración, hay uno y punto, y no hay más. Todo lo que no sea eso está mal. Entonces, para un proceso tan determinista es verdad que es difícil con el tipo de inteligencia artificial que tenemos ahora, a no ser que crees modelos propios, ¿no? Con un set de datos muy limpios, masivo, ¿no? Para poder entrenar bien a la máquina para que sea muy determinista en la respuesta. Entonces, depende del proceso. Yo lo que creo es que para un proceso como el nuestro que te contaba antes del copiloto de los asesores fiscales, el humano y el human evil, ¿no? Sigue teniendo mucho sentido, además para un proceso como el nuestro, en el que si algo sale mal, ¿no? La gente dice que prefiere un bulto en la ingle que una carta de Hacienda. Pues, claro, como nosotros les mandemos una carta de Hacienda, pues sería doloroso. Pero en cambio, en el de recomendación de planes, como veíamos antes, quizá tiene otra misión, ¿no? Que quizás es optimizar más por la experiencia del usuario. Quizá una gente que igual se equivoque, pues no tiene unas consecuencias tan fuertes, ¿no? Pero sí, nosotros lo vemos en todo lo que hacemos. De hecho, en la organización también estamos migrando a un modelo, bueno, quizás ya no era jerárquico, porque en las empresas tecnológicas ya no trabajamos como jerarquías, pero quizás era más matricial, a un modelo más tipo red neuronal, en la que algunos nodos son personas, pero otros nodos van a ser agentes de inteligencia artificial, ¿no? Son coworkers o compañeros de trabajo con los que tú tendrás que interactuar. Sí. Y se parecerá más, ¿no? Una jerarquía, hay diferentes modelos, a que ya no solo es desde el punto de vista de la experiencia, el producto, etcétera, sino también internamente como organización, que es interesante. Sí, pero justo, o sea, lo has definido todo muy bien, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, el hacer una pregunta a un asistente virtual, ¿no? A un agente, una pregunta que tiene que ver con tu declaración, es un tema sensible para ellos, porque si no le contestas bien, te puedes crear un problema, o les puedes hacer que la declaración no sea la óptima, por decirlo así. Ahora entramos en ese punto también. Pero desde el punto de vista de ese asistente que recomienda los planes, es donde vemos muchas veces en las propias empresas de, joder, estoy confiando en esto y es mi negocio. A ver si ahora voy a hacer un asistente que no funcione bien y me perjudique la venta, ¿no? La conversión, el valor medio de pedido. ¿Vosotros habéis experimentado de alguna forma que esto os aumente la conversión o que os aumente el valor medio de pedido o que, no sé, ayude más a la gente? Sí, mira, te voy a poner un caso de uso tremendo, ¿no? Nosotros antiguamente en la web teníamos lo que llamábamos televentas, ¿no? Chat sales. De hecho, eran gente que pues te empujaba a que de alguna manera conocieses bien los planes, lo que hace Touchdown y empujaba la venta, ¿no? Pues el año pasado ya introducimos una gente que se llama Jarry, que se encargaba básicamente de hacer lo mismo. De, oye, en la web te intentaba empujar a convertir, ¿no? A que conocieses los planes, el producto, el servicio, a generarte esa confianza en lo que hacemos, a contarte, joder, que lo hemos hecho antes muchísimas veces bien y no sé, pasamos de pagar 300 y pico mil euros a un call center a pagar 10.000 euros en lo que nos costó la gente, o sea, como 30 veces menos. Y además no solo eso,
Creo que la conversión bajó un pelín, eso sí es cierto, pero creo que otras métricas como la satisfacción de la conversación, la educación, o sea, ellos, o sea, la gente nunca se cansa, siempre es educado, siempre tiene buenas palabras. Quiero decir, esa parte ha cambiado mucho. O sea, que ese es un caso, por ejemplo, claro, pero el que te decía de nuestro copiloto de inteligencia artificial, no sé, ahora mismo nuestro copiloto de inteligencia artificial responde el 30-40% de las preguntas que hacen nuestros agentes directamente o sin modificaciones, que es muy interesante. Y luego lo que sí que trabajamos muchísimo es en cuidar y medir a la gente, que es también, tú lo decías, ¿no? Digo, oye, no puedes dejar ahí al bicho solo y a ver qué pasa, no se trata de eso. Entonces, hay muchísimo de volver a leer conversaciones, livearlas, categorizarlas, volverlas a explicarlas, hacer otra vez un mejor prompt y seguir iterando, ¿no? Para que la máquina pues, conteste cada vez mejor, ¿no? Pierda casos, los famosos guardarraíles, etcétera, pues también lo cuidamos, ¿no? A ver, que me vienen un montón de preguntas a la cabeza, voy a tratar de ordenarme las ideas. Una de las cosas que has dicho que me parece también muy interesante es el tema de que estos asistentes ahora mismo, aunque a lo mejor en un momento determinado hayan reducido un poco la conversión, han mejorado la experiencia del cliente. Y eso es algo que yo me he encontrado también unas cuantas veces, que mejora el NPS. Y puede ser contraintuitivo, porque al final le estamos diciendo, él es una persona que interactúa con una máquina y sin embargo el NPS es más alto de lo que es cuando interactúa con personas. Y has dado con la clave que por un lado está la inmediatez, estás atendiendo a la persona en tiempo real, no tiene que esperar un rato, no colas o que tenga gente preparada y no estén todos los agentes, las personas ocupadas. Y luego también está, por otro lado, el cómo tengamos el día. Al final, como persona, te vas a levantar un día revirado o malo, con un catarrazo o lo que sea, y esto al final repercute en tu trabajo, ¿no? Entonces, este punto me parece muy interesante, el hecho de que vosotros también hayáis visto que el NPS, no sé si lo medís o no, pero esa satisfacción del cliente se haya visto beneficiada. Total, incluso hay cosas de negocio. O sea, por ejemplo, yo tengo un pico muy fuerte que es el principio de la campaña de la renta, ¿no? Este año es el martes que viene, el día 2. Y la realidad es que, joder, claro, yo no puedo sobredimensionarme de gente de call center para ese día solo y luego al día siguiente decirles, pues mira, ya no. Claro. En cambio, es fácil escalar un agente de inteligencia artificial, ¿no? Yo ese día puedo consumir mucha inferencia y al día siguiente menos y punto, ¿no? Sí. O sea, hay también otra serie de beneficios muy interesantes. Y habéis visto, ya después de varios años trabajando con agentes, imagino que habréis ido cambiando los LLMs que hay por debajo, porque al final, bueno, no sé si trabajáis con OpenAI o con cuál, pero cada poco tiempo están sacando mejoras, están sacando actualizaciones, no sé si habéis probado Claude o alguno de los otros modelos. ¿Habéis visto que estos cambios continuos de modelos por debajo de la plataforma que ya tenéis mejoran el resultado? ¿O depende más de ese prompting que ya tenéis hecho y que estáis mejorando, ¿no? ¿Depende más de esa parte o los modelos también impactan? Son las dos. O sea, lo primero es que nosotros, la manera en la que construimos toda nuestra infraestructura de inteligencia artificial es de alguna manera independiente del modelo. Eso es fantástico porque Genial. luego es fácil enchufar el que tú quieras e incluso comparar resultados, ver cuál funciona mejor. Probablemente a volumen tú decidas que para ciertas preguntas utilices menos inferencia, ¿no? Y para otras más importantes menos. Es verdad que ahora ese balanceo no lo tenemos implementado, pero por lo menos tenemos la suerte de poder no depender de un modelo. O sea que probamos todos consistentemente y vamos viendo cuál nos funciona mejor 100%. Y luego, yo creo que respecto al compounding, ¿no? Esa parte de crecimiento, lo hacemos vía las dos formas. Quiero decir, sí que creo que es algo maravilloso estar encima de la ola del crecimiento de AI, quiero decir, oye, si yo estoy utilizando un modelo y OpenAI me lo mejora un 10x, pues a mí ese crecimiento me va a impactar directamente sobre mi feature o sobre mi funcionalidad o sobre mi servicio. O sea que está genial, pero luego también creo que hay una parte de customización, de tweaking, ¿no? De cómo tú adaptas ese modelo generalista a un uso vertical tan definido como el nuestro, que es hacer impuestos o las declaraciones de la renta, que también crece y que también mejora y que sumado, o sea, ¿no? Hace compounding incluso con el otro. Si tú a la vez consigues que tus expertos o tus agentes, ¿no? Mejoren gracias a que tengas un mejor labeling, mejor data o mejor contenido, eso también afecta directamente al 10x que te va a dar luego GPT porque están sacando modelos cada 2 meses, cada 3. O sea, ayer hicieron el anuncio del nuevo, no es DALI, porque no es DALI, pero bastante impresionante, que te permite generar imágenes con texto definido, cosas que antes fallaban un poco, ¿verdad? La verdad es que está fenomenal.
Sí, además en este caso concreto, lo poquito que he podido ver hasta ahora, porque no nos ha dado tiempo casi a probar mucho esta versión 4.0 de OpenAI, que es más multimodal, por decirlo así, a diferencia de un Midjourney o ese tipo de aplicaciones, claro, el prompting lo entiende de otra manera. A partir de lo que tú le cuentas es capaz de interpretarlo, crear otro prompt que pueda tener más sentido y luego pasárselo al sistema que te genera la imagen. Entonces es como que te ayuda mucho en el proceso. Ahí el 100%. resto de herramientas que están más centradas en la generación de imagen, ahora mismo quizás se quedan un poco cojas y esto les tiene que hacer moverse, ¿no? Sí, sí, ayer decía alguien del equipo de producto que adiós a volver a tener que crear contenido como se hacía antes, ¿no? O sea, yo creo que esto por completo cambia y estoy de acuerdo que la manera en la que han construido el multimodal, porque es multimodal, de imagen de OpenAI, es bastante impresionante. Yo ayer vi las pruebas que hice fueron muy relevantes. O sea, bueno, a ver, yo creo que esto cambia muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Demasiado rápido. A mí por lo menos no me da tiempo a estar al día de todo, por más que quiera. A mí me da esa sensación del Internet del año 96, ¿no? No sé si tú recuerdas, pero cada vez que querías hacer algo, cargaba y tardaba la vida. O sea, yo me acuerdo ahí esperando no sé, a hacer cualquier cosa, ¿no? Podías estar 15 minutos esperando a que una canción, o horas, a que una canción se descargase o lo que fuese. Pues ahora me da esa sensación. Ayer probando la parte de imagen, tardaba mucho, 5 minutos, 10 minutos en generar imágenes, eh, pero me da esa sensación. O sea, no me quiero imaginar cómo debe ser esto a 6 años vista, a 10 años vista, ¿no? El Internet no del 96, sino del 2006. Yo creo nada, que estamos en un momento impresionante, la verdad. A ver, Es verdad que la generación de imágenes que hace el 4O es como más lenta que otros modelos que te puedes encontrar por ahí. DALL-E tardaba menos, Midjourney también tarda menos, todo este tipo de modelos tarda menos. Entonces, entiendo, ya te digo, no he podido evaluarlo del todo, parece ser que hay un salto de calidad bastante interesante. Entiendo que ese tiempo es lo que le da la calidad, pero bueno, habrá que sí, verlo. sí, tiempo de diferencia es así, ¿no? Y seguramente que tenga mejores datos por detrás, mejores imágenes, ¿no? Mejor, Sí. entiendo que es eso. Ah, impresionante. Antes de seguir avanzando con más preguntas, has dicho una cosa que quizás sale un poco de foco, pero ya como curiosidad, decías que cuando estamos haciendo una declaración de la renta hay solo una respuesta correcta, ¿no? Es como que hay una sola combinación que es la correcta. Yo, desde mi poco entendimiento de todo esto, la declaración la hago porque tengo que hacerla, pero no, la verdad es que no me preocupo demasiado por ella y Jo, seguramente no Frankie, debería estás hacerlo. perdiendo pasta, oye, es obvio. Totalmente, debería hacerlo, por eso te digo. Pero desde mi entendimiento pensaba que era un problema de optimización, ¿no? De decir, bueno, al final hay muchas respuestas correctas, hay una que es la más correcta de todas, pero necesitas saber tanto para llegar a ese punto completamente optimizado que a lo mejor ni me merece la pena no porque no me merezca la pena, sino muchas veces falta de tiempo, un montón de cosas que aparecen por ahí. Eh, Son, ¿Realmente es son tan difícil llegar a esa optimización, a esa solución única? es una gran reflexión. A ver, Hacienda nunca te va a llamar, o sea, si tú le debes dinero, te van a perseguir hasta la muerte, pero en cambio si tú les debes a ellos, nadie te va a llamar, Frankie, eso lo tienes que entender. Entonces, 100% que hay un tema de optimización y te cuento cómo lo resolvimos nosotros. La declaración de la renta es una función con variables que si tú completas y las tienes todas, como decías tú, se acabó. Resultado perfecto Eso y es. final del juego. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí fue, primer paso, conectarnos a la agencia tributaria con clave móvil ahora, con un QR. La verdad es que es una experiencia fantástica y súper sencilla. Y desde ahí descargamos toda tu información para completar el mayor número de variables y no tenerte que preguntar todo, que es parte de esa experiencia de por qué somos capaces. El año pasado conseguimos y este año estamos en una media de 8 minutos, 7 minutos en hacer la declaración de la renta de media, o sea, para gente muy compleja y para gente más sencilla como tú, en Sí. cualquier caso. Y, y eso fue porque, uno, conectarnos al gobierno y coger esa información nos permite completar muchísimas variables de golpe, ¿no? Y la segunda parte que hicimos, que creo que es muy relevante, es que creamos un tax engine, un motor fiscal, lo llamamos nosotros, que es adaptativo y depende un poco de tu casuística. Es decir, si tú no eres minero y agricultor, Frankie, yo no te voy a hacer pasar como te obliga el gobierno en renta web por la página de minería y agricultura. En plan, no tiene ningún sentido. Si tú ya sabes que no soy minero, ¿para qué me haces pasar por ahí, no? Y Sí. también piensa que el gobierno tiene un problema, que es que ellos por defecto tienen que de alguna manera cubrir el 100% de las casuísticas, ¿no? Y la realidad es que yo no, yo puedo optimizar de alguna manera para cubrir la gran mayoría de la población, oye, los que no, pues les doy otra solución. Y eso hace que sea muy sencillo. Pero sobre todo lo más maravilloso es esa parte adaptativa, de decir, oye, dependiendo de lo que Frankie me va contestando en su declaración,
le va apareciendo un camino distinto u otro. Y eso es único, ¿no? De TaxDown. Y eso también hace pues que cada persona tenga su camino óptimo. Y hace que llegues a ese número, a ese óptimo, de manera muy sencilla y sabiendo que no te has dejado nada, que es muy importante. Bueno, como has podido ver, yo no he sido cliente hasta ahora, pero me parece que este año va a cambiar, pues yo creo que me merece la pena por lo menos probarlo y ver Yo si te doy un realmente sí que me cupón, yo te pasa. doy un cupón, Frankie. Pues mira, no te voy a decir que no, te lo agradezco un montón. Hecho. Y estabas comentando ahora que también el gobierno tiene que cubrir, pues en la medida de lo posible, todas esas posibilidades. ¿Vosotros tenéis noticias de si ellos también están utilizando inteligencia artificial para hacer todo ese seguimiento de las declaraciones? Claro, nosotros colaboramos estrechamente con la agencia tributaria, o sea, somos colaborador social de la agencia tributaria, vamos, como cualquier asesor fiscal en España y eso, y aparte, pues probablemente somos la entidad que más declaraciones ha hecho de la historia de España, entonces tenemos una relación cercana y sí, ellos también han visto el grandísimo potencial de inteligencia artificial y la están implementando. Estuvimos hace poco en una conferencia con la EDAF, la Asociación de Asesores Fiscales en España, pues Sí. justo comentando, ¿no?, los avances tecnológicos de la administración en temas de inteligencia artificial, ¿no?, tanto para detectar fraude o problemas como para ayudar en el servicio, ¿no? Ya el año pasado hicieron un bot y están trabajando en otros, ¿no? O sea que sí, la verdad que muy bien, pero como todo en la administración, pues está hiperregulado, ahí es muy burocrático, ¿no? Tienen como muchos problemas para implementar, no son tan ágiles como nosotros. A pensar eso, que nosotros llevamos 3 años con un copiloto para los asesores fiscales, que sería fantástico para Hacienda, ¿no? Que es algo que también les estamos intentando ayudar. Pues ya que sacas el tema de la regulación, ¿habéis visto hasta qué punto puede afectaros? No digo a vosotros, a lo mejor a vuestro negocio, sino si quieres un poquito más general, todo este tema del AI Act, Sí, sí, que conozco. está aún por venir en el fondo, porque todavía queda un poquito de tiempo. ¿Lo tenéis ya, lo vais dejando un poco o lo tenéis ya controlado? Sí, yo creo que la gente tiende a sobreestimar los riesgos y underestimar las oportunidades. Y entonces, Ujú. claro, es muy fácil ahora ponerse a pensar en todo lo malo que puede salir de inteligencia artificial y ponerlo en un papel y a ver qué pasa. Pero creo que a veces no es un ejercicio mucho más complejo entender cómo va a afectar a la vida de los europeos dentro de 5 años o de 10 todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que creo que el esfuerzo es bueno, ¿no?, que Europa de alguna manera quiera meterse en inteligencia artificial, entender, es fantástico, creo que algunas cosas, como decías tú, no están definidas, pero ni para ellos ni para nadie. Ya. Entonces, tratar de poner blanco sobre negro algo que nadie sabe es dificilísimo. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Tendrán que tener un balance entre no ser demasiado restrictivos y permitir la innovación, ¿no? Y de verdad tener guardarraíles, pues para que no haya agentes o inteligencia artificial haciendo cosas que no deben, ¿no? O sea que, pero bueno, es común de los mortales. O sea, lo mismo pasa con Internet y con otra serie de tecnologías. Sí. Y teniendo en cuenta el tipo de datos con los que trabajáis vosotros, que al final son muy sensibles, evidentemente, y el tipo de conexión que tenéis que hacer con las herramientas que en este caso imagino que proporciona el gobierno, eh, ¿tenéis que hacer algo extra para garantizar la privacidad, la seguridad de los datos personales? No, hombre, nosotros, claro que hacemos un montón de cosas extras para garantizar la seguridad, o sea, desde gestión administrativa de usuarios, o sea, no todo el mundo puede ver todos los datos de todo el mundo, obviamente, ¿no? Ujú. Cosas como más simples, hasta tener servidores en cloud específicos para nosotros, en Europa, para guardar los datos, este tipo de información, o conexiones seguras, o sea, encriptación, o sea, hay como un montón de cosas que hacemos en concreto para la seguridad del dato. Y luego respecto a inteligencia artificial, pues lo mismo, ¿no? Nos aseguramos que con las plataformas con las que trabajamos pues tengan servidores en Europa, cumplan con la política de GDPR, etcétera. Y más respecto al UAE Act y a cómo nosotros lo vemos, ¿no? Que es verdad que hay una parte del UAE Act que habla de procesos sensibles, que Sí. puede ser este, pues seguimos teniendo al human evil, ¿no? Seguimos teniendo al humano en el loop, que creo que es importante, al menos de cara a la regulación, el no dejar agentes en procesos sensibles, solos, por el momento, ¿no? Que yo creo que cambiará, pero por ahora pues es también una manera de asegurar para nosotros que la declaración está bien, que si alucina, pues no te llegue una carta de Hacienda, que es importante. Efectivamente. Aunque Y sea en un porcentaje pequeño. perdón, aunque sea un porcentaje pequeño. Sí. ¿Y a ellos habéis encontrado con situaciones donde, bueno, ha habido alguna alucinación que os haya jugado una mala pasada o no se ha dado el Sí, caso? sí, bueno, o sea, yo creo que
Tú piensas que todos estos modelos están entrenados para conseguir el objetivo que es que tú estés contento y agradarte. O sea, eso es así. Entonces, claro, la máquina va a hacer todo lo que pueda y va a intentarlo todo con tal de cumplir ese objetivo. Entonces, hemos visto hacerla de todo. Por eso es tan bueno tener a alguien, ¿no? Para revisar y ver que eso es así. Y nada, y por el camino ir aprendiendo, ir poniendo ciertos raíles, ¿no? De, oye, pues quizás no le puedes ofrecer el producto gratis solo porque entre y lo pruebe, ¿no? No, oye, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? ¿Y habéis medido de alguna manera, tenéis alguna cifra que os permita saber cuánto se ahorra de media vuestros clientes? En impuestos, sí. Sí, 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 Nosotros aún no. trabajando con TaxDown, ¿no? Por Sí, entender cómo está impactando la inteligencia artificial no solamente a vosotros como negocio, sino también a vuestros clientes. ¿Qué es lo que ganan? claro, 100%. Nosotros a uno de cada dos personas que hacen el proceso con nosotros les ahorramos una media de 400 euros. O sea, que hay de todo, ¿no? Pero es muchísimo dinero. Tú piensas que el salario medio en España son 30.000 euros para el 70% de la población, pues 400, 500 euros de media más sobre lo que te da el borrador de Hacienda. La verdad es que está genial. O sea, por eso te decía que yo creo que uno de los números de los que nos sentimos más orgullosos como equipo son esos millones de euros que hemos ahorrado a la gente en impuestos que son suyos, porque aquí no hay ni trampa ni cartón, o sea, es el dinero que te toca. Totalmente no, vamos, me parece una cifra espectacular, teniendo en cuenta las que se manejan a la hora de, bueno, tanto si te devuelve como si tienes que pagar tu hacienda, las cifras tampoco son muy altas y esto me parece bastante impactante respecto de Total. esas cifras. ¿Cómo hacéis vosotros para estar al día de todo lo relacionado con inteligencia artificial? ¿Tenéis algún equipo que haga un tipo de seguimiento? ¿Tenéis algún departamento de innovación específico? ¿Cómo Qué, trabajáis? qué mal, Frankie, porque yo creo que una de las experiencias que hemos tenido es que creamos al principio muy pronto como un equipo de AI. Y yo Ujú. cada vez me doy más cuenta de que esto es como cuando llegó la digitalización, ¿no? Y entonces en las empresas se creaba, yo me acuerdo siendo consultor, yo me tocó mucho proyecto de digitalización, se creaba un departamento allí que se llamaba digitalización. Y claro, la realidad es que está bien como punta de lanza y para que la gente entienda, ¿no? Y que se cree primero ese conocimiento, pero esto es algo que tiene que permear y que, o sea, esto que tiene que pasar en todos los equipos, en toda la organización. O sea, no hay una sola persona de TaxDown que no pueda utilizar inteligencia artificial en su día a día, ni Sí. deba no utilizarla, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de intentar ahora pasar de tener un equipo de AI a que toda la organización sea el equipo de AI, ¿no? Y yo creo que ese es el reto. No, y me parece un enfoque, desde mi punto de vista, correcto. Ahí seguramente tenéis cierta ventaja, porque estamos ahora mismo en un contexto en el que muchas empresas quieren convertirse en lo que se llama AI First. Son empresas tradicionales que a lo mejor han pasado o todavía están pasando por ese proceso de digitalización que estabas comentando antes, porque la transformación digital no ha llegado tampoco a todas partes en igualdad de condiciones. Pero hay empresas que quieren dar ese paso a la inteligencia artificial y hay algunas que ya han nacido como AI native, ¿no? Empresas que tienen desde el principio la inteligencia artificial en sus venas. Y ahí, por lo que me cuentas, yo creo que vosotros estaríais más en esa categoría. Y para mí uno de los rasgos que de alguna forma define, uno de los puntos que define ese tipo de empresas es justo ese, que todas las personas de la empresa son capaces de trabajar con inteligencia artificial, pero también descubrir elementos innovadores, de proponer, o sea, de actuar y de ser un motor o una palanca de cambio en un momento determinado. Por lo que me cuentas, trabajáis de esa manera también bastante, ¿no? Total. O sea, yo creo que uno de los traits comunes de la gente, de la cultura de TaxDown es la curiosidad. Pues Ujú. tenemos ese tipo de gente, o sea, tengo al CMO, que es el tío de marketing, el número uno de marketing de la compañía, montando sus apps con Lovable para ayudar al equipo de partners de no sé qué. O sea, quiero decir, aquí a todos nos encanta cacharrear, probar y tocar cosas. El otro día con un operator de GPT, fíjate que para nosotros hacer quality assurance es un coñazo. O sea, Ya. porque probar un cuatrillón de caminos en la declaración de la renta, como comprenderás, no es sencillo, es muy complejo. Claro, yo no sé cuántos flujos he podido hacer de TaxDown en la historia, pero miles, Frankie, miles. Y el otro día me conectó un operator de GPT y le dije, oye, tío, ve, créate una cuenta en TaxDown con Mailinator, aquí tienes mis datos para acceder, invéntate una vida y Ujú. termina la declaración y por el camino abre un chat al asesor y hazte el enfadado y montale un pollo y tal, hasta ver a dónde llegas. Incluso con Mystery Shopping, ¿no? Y Sí. el tío fue allí, empezó a abrir sus pestañas, abrió, se creó una cuenta en TaxDown, entró, hizo la declaración de la renta solo, escribió por el chat a un asesor. O sea, que quiero decir, creo que es cultural esa curiosidad
por probar, por ver, ¿no? Por cacharrear, por tocar y jugar con cosas, y yo creo que eso es también ganador de cara, por lo menos a la flexibilidad, ¿no? De innovar, de meter esto dentro, etcétera. Me parece un experimento, la verdad es que muy, muy curioso y que tiene todo el sentido del mundo. ¿Te dio al final un Sí, informe sí. de resultado? Llegó al final de la declaración de la renta, me dio un resultado y entonces nosotros nos lo imaginábamos desde la experiencia del usuario, ¿no? ¿Cómo sería que de repente te llega un push notification o un tal y te diga, oye Ya. Álvaro, voy a empezar tu declaración, te voy contando, ¿no? Si hay algo importante que necesites saber. Y entonces, en vez de yo tener que ir por el flujo de taxdown, oye, que está fantástico, ¿eh? Pero hay gente que probablemente no quiere ni siquiera pasar por el flujo, en plan, oye, mira, tú házmela y ya me escribes y me dices si hay algo que necesitas de mí, ¿no? Que es interesante. Entonces, nada, a ver. Estamos en un punto en el que ahora mismo somos las personas las que interactuamos con los agentes. Dentro de poco vamos a delegar en agentes para que interactúen con los agentes, ¿no? Vamos a tener nuestro propio agente personal que se va a conectar a TaxDown y que va a interactuar con el agente de TaxDown o con otros negocios. Y vamos a un punto en el que, bueno, pues nos vamos a, de alguna forma, desligar de nuestros quehaceres, de nuestras tareas. Hombre, espero, ¿no? Hay ciertas cosas, yo en plan poner la alarma todos los días, Frankie, o sea, por favor, que venga un AI, aprenda mi behavior, ¿no? Mi comportamiento y me las ponga solas, porque es que más o menos son siempre iguales, ¿sabes? Y Sí. bueno, yo estoy de acuerdo que vamos a dejar de hacer otras cosas, pero como te decía antes, eso es muy obvio, ¿no? Joder, pero ¿cuántas cosas vamos a poder hacer más gracias a esto? Y creo que esa no es tan obvia y que la gente no la entienda aún y creo que va a ser mucho más interesante. A ver, Bueno, totalmente de acuerdo. Y otro elemento, a lo mejor, antes lo has comentado al principio de la entrevista, lo has comentado muy por encima, pero otro elemento que se nos está echando encima es el de la voz, text to speech y speech to text también, ¿no? Aquí tenemos Eleven Labs, desde luego, que es como la empresa que está abanderando todo este movimiento y que además que está fuera de las grandes, pero las grandes también se han puesto las pilas, Google ha lanzado hace poco modelos, Microsoft también, o sea, están trabajando mucho ese punto como el siguiente. ¿Vosotros lo tenéis cercano en el roadmap, el hecho de incorporar este tipo de tecnologías? o sea, 100%, o sea, yo considero, es muy complicado, Frankie, porque yo creo que esto no va a tender a que sea una experiencia para todo el mundo, un one for all. Creo que esto al revés, va a tender a que cada uno tenga la experiencia que quiera. Y eso Sí. es complicado. Entonces, será una mezcla. Yo creo que hay cosas en la declaración de la renta en las que sería fantástico poder decirlas por voz. Oye, ve y empieza a hacer mi declaración de la renta. Pero luego, por ejemplo, hacer clic, ¿no? Imagínate que tú estás en una pantalla y quieres hacer clic. Sería como muy estúpido decirle a una máquina ve y hace clic versus darle un clic, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que la voz tiene mucho sentido, 100%, pero será un mix de experiencia entre voz, gestos, ¿no? O clics, visión, incluso donde mires. O sea, va a haber una mezcla de distintos modelos que te ayuden a completar acciones y tareas de la manera más eficiente. Y para algunas será la voz, o para otras será un clic, o para otras será lo que sea, ¿no? Entonces será una mezcla de todo, pero sí, voz nos encanta, incluso para tareas como hablábamos, ¿no? El poder tener un asesor que te acompaña por teléfono, cosas por el estilo, son impresionantes. Hoy revisaba con el equipo un vídeo fully hecho con voz de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que aún un oído fino lo puede distinguir, pero le queda muy poco. Yo me acuerdo, nos llevó OpenAI a París a hacer una presentación hace un año y pico para enseñarnos cómo ellos ya podías directamente grabar con tu voz y Ujú. automáticamente te traducía tu voz a los 40 idiomas. Y era tu voz, exactamente la misma voz, pero en chino, en japonés y en lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que voz va a ser muy importante. De hecho, hay gente que ahora dice que programa con voz. En el vibe El coding vibe famoso, coding, sí. pues hay gente que programa ese vibe coding incluso con voz, que es como muy, muy, muy espectacular, ¿no? Pero bueno, no sé. A ver, Esto al final forma parte, y también es otro concepto interesante, forma parte de esta idea de hiperpersonalización, donde una parte de esa hiperpersonalización es precisamente el poder interactuar con los servicios de la manera que te venga mejor a ti, e incluso en cada momento, ¿no? No tiene por qué ser siempre exactamente la misma. Que a veces pueda ser teclado, ratón, que pueda ser voz, que pueda haber un vídeo, que puedas hacerlo por el móvil o por el portátil o incluso, yo qué sé, llegado el momento por el reloj también. Todo eso hace todavía muchísimo más fácil y elimina toda la fricción o buena parte de la fricción que tenemos con la tecnología. total, total. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y qué nuevas o
¿qué aplicaciones o qué tendencias de la inteligencia artificial que todavía no estén resueltas estáis esperando como agua de mayo, ¿no? Es decir, a ver si esto ya está resuelto, ya empieza a funcionar bien y lo incorporamos enseguida. O sea, creo que hay una parte de datos sintético y creación de modelos propios que aún está por ver si tiene sentido o no, ¿no? Ha habido muchas empresas que han invertido en modelos propios Mm. y hay casos sonados, ¿te acuerdas de Bloomberg en su día? Creo que era uno de los casos más sonados o otros. Entonces, a ver en qué queda eso, que creo que también va a ser interesante y luego, por supuesto, cómo afecta el poder consumir más inferencia, ¿no? Más tiempo, como tú lo llamabas antes, para dar mejor respuestas. Creo que, no sé si has utilizado Deep Research Sí. en Grok o en OpenAI, pero la calidad se nota muchísimo, ¿no? Yo fíjate que desde GPT no había habido nada que me hubiese explotado el cerebro, ¿no? Pero Deep Research, es verdad que esa primera experiencia donde le cojo y le digo, ya hazme un análisis competitivo del mercado de consumer tax en el mundo y cuéntame por país el número de declaraciones y tal. Y el tío va y me hizo un reporte de 30 páginas. O sea, ¿cuánto hubiese tardado? Yo he sido analista de consultoría. Entonces, ¿cuánto hubiese tardado yo, no sé, días, una semana en hacer un buen análisis de 30 páginas sobre el mercado de consumer tax en el mundo? Entonces, yo creo que esa capacidad de pensar más y mejor, creo que igual, sin entender nada, porque no tengo ni idea, como he dicho antes, pero creo que viendo que estamos topando quizá en la parte más de computación, quizás la inferencia, el cuánto tiempo le dedicas a pensar las cosas, sea lo que ahora está tirando, ¿no? Muy bien, vamos a ir terminando ya, nos queda poquito, no te voy a quitar demasiado tiempo. Y te voy a preguntar qué consejo, aunque más o menos has ido soltando pildoritas, pero igual como parte de la conclusión, ¿qué consejo le darías a otras empresas que todavía no se han atrevido a dar este salto o este paso hacia la inteligencia artificial? Sí, yo creo que el primero es que esto no es una opción y eso es importante. O sea, Ujú. esto es, también leía el otro día, ¿no? O usas la IA o la IA te usa a ti. Entonces, yo creo que esto es importante que cale el que es como Internet. O sea, no es que, mire, yo hago las cosas a papel y boli. Pues es que no se van a hacer así ya. Va a haber otra manera. Entonces, creo que no hay opción. Y que yo creo que la manera para integrar esto en una empresa es intentar generar esa curiosidad, ¿no? Es darles las herramientas a la gente pues para que cacharree, para que dedique parte de su tiempo a probar, porque a veces estás tan metido en tu día a día que es difícil, ¿verdad? Coger perspectiva y decir, joder, voy a darle aquí a ver qué pasa, ¿no? Pues creo que es como un poco hacen research en OpenAI y en este sitio, en este tipo de sitios, ¿no? Pues esa curiosidad creo que es importante, o sea que no hay opción y curiosidad por entender qué es y aprender, que luego tampoco es algo complejo, ¿no? Es otra manera de hacer las cosas. ¿Y alguna barrera, algún elemento que les recomiendes vigilar específicamente porque sepas que suele traer problemas bueno, hay que tenerlo en cuenta? Sí, el labeling de los datos. Yo creo que no. Eso te lo he comentado, lo he dicho varias veces, pero el tener un set de datos limpio es la mejor manera de ayudar a entrenar o a entender a la máquina cómo hacer bien las cosas. Eso es clave. Desde luego, sin datos no hay inteligencia artificial, eso lo tenemos Total. 100% claro, Y estamos de con, acuerdo. y O sea, con- primer paso peor, es ese. Frankie, peor, con malos datos hay mala inteligencia artificial. Ese es el punto, ¿no? O sea, que es jodido. Entonces, bueno, Sí, efectivamente, no vale cualquier cosa, hay que vigilarlo bien y si no tienes eso, pues no puedes dar el paso. decía Elon Musk, ¿no? Antiguamente era un coñazo el full self-driving y tal porque tenían que hacerlo por reglas. Y claro, por reglas era difícil. Entonces ahora de repente sale inteligencia artificial y se dan cuenta de que no, de que le pueden enseñar a la máquina algo y la máquina se busca la vida y se crea sus propias reglas. Y entonces el plan era que los coches se parasen en un stop. Entonces tenían que enseñarle a la máquina a pararse en los stop. Antiguamente pues tenías que poner eso, ¿no? Esto es una señal de stop, funciona de esta manera. Y ahora no, ahora solo le enseñaban vídeos de coches que se paran en los stops. Sí, ¿Sabes cuántos Teslas se paran en los stops? ¿no? ¿Cuántos dirías? ¿Del 100%? Pues tal y como lo preguntas, tiene pinta que pocos, ¿no? El 3%. El El, 3%, el Dios. 3% de los Teslas se para correctamente en un stop. Entonces tuvieron que limpiar, buscar exactamente, ¿no? Esos coches que realmente hacían bien el stop para que cuando entrenasen a la máquina ella entendiese realmente lo que era pararse en un stop, ¿no? Entonces, la calidad de la información es tremendamente importante. Claro, es un ejemplo de sesgo en los datos. Un sesgo que tenemos las personas que no paramos en el stop. Por mucho, Pero nos podemos quedar yendo eso despacito, pero es. como tengas la oportunidad, no paras del todo, te quedas O el ahí. doble stop, o un... No, Sí, hay de todo. algo raro. Y claro, es lo que tú dices, la máquina aprende de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores. Y eso a veces se nos olvida. Total.
Muy bien, pues la última pregunta que te voy a lanzar, que es la que hacemos siempre al final de la entrevista, te voy a pedir, por favor, que nos recomiendes a alguien que te gustaría que trajéramos al programa también para hablar de inteligencia artificial. Algún referente que tengas, conocido o desconocido, ¿eh? O sea, yo creo que en España o fuera, hombre, que traigáis a Sam Altman me parecería la bomba, No me va a hacer caso, pero vamos, de fuera se puede intentar también. pero, pero yo creo que, bueno, Kai, yo creo que es una de las personas que en España está trabajando con inteligencia artificial, que han montado una empresa que se dedica a hacer todo tema de Salesforce eh, o CRM de ventas con inteligencia artificial. Y ¿Y quién has dicho, perdona, el nombre? Kai se llama y la empresa se llama, eh, joder, te lo buscaré. Sí, no te preocupes, lo vemos luego después No, del espera, podcast te lo directamente. busco, pobre Kai. Espérate un segundo, que hablando contigo te lo busco y te lo digo en el momento, porque además Genesee AI. Ah, vale, perfecto, sí. Ellos son Lo- nativos de inteligencia artificial y hacen como todo el proceso del principio de la venta, incluso recoger información de la persona, ¿no? La parte de social proof. O sea, tú imagínate ser un ventas y saber si una persona ese fin de semana ha estado pescando, ¿no? sí. Quizás es información positiva pues para tener una venta mejor. Bueno, Álvaro, mil gracias, de verdad, ha sido súper interesante. Yo creo que ha salido un montón de ideas y de conceptos que van a ayudar mucho antes de empezar tú y yo. Tenía la impresión de que ibas a arrojar mucha luz a un montón de, pues seguramente de responsables de empresas que estén decidiendo cómo lanzarse aquí al ruedo y yo creo que les vas a ayudar. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el programa. No, infinito a vosotros por contar con Taxdown para que contemos nuestra experiencia con inteligencia artificial y cómo ha funcionado. Mil gracias, Frankie. Nada, si te apetece dentro de un tiempito damos otra vuelta, a ver que nos contéis esas novedades que tenéis en Roadmap, a ver cómo las habéis ido integrando y bueno, y a ver a dónde nos lleva todo esto. Igual tienen que hacer la entrevista a nuestros dos agentes de forma independiente. Bueno, a ver, los que seguro es que este año te ahorramos en la declaración de la renta, Frankie. Eso fijo. Un abrazo muy fuerte y mil gracias. A ti. Hasta luego.